Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video se va a hacer la revisión de tres ejercicios que se habían dejado en una práctica para repasar y a continuación vamos a hacer la verificación de los mismos. Entonces vamos a empezar, como quien dice, manos a la obra. Vamos a analizar en estos dos ejercicios que se tienen que lo que se tiene que hacer es considerar cada uno de esos diagramas que se presentan para poder responder la pregunta que cuál de esos diagramas, cuál de esas funciones no posee inversa. Entonces, antes de entrar en materia, lo que se tiene que hacer es repasar las condiciones que hay que verificar para poder determinar o en este caso responder la pregunta. ¿Qué es lo que se tiene en este caso? Bueno, se tiene que verificar que cada uno de esos diagramas cumplan con ser funciones biyectivas. ¿Y qué es una función biyectiva? Para decir o analizar en este caso si una función es biyectiva, se tienen que considerar dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones? La primera situación que se tiene que considerar es que sean funciones inyectivas y que sean funciones sobreyectivas. Lo primero, el concepto de inyectividad. Son relaciones de uno a uno entre los elementos del dominio y el codominio. Lo que se estudia es el codominio para recordar ese detalle. Entonces, recordamos, función inyectiva eran aquellas funciones que tenían o establecían relaciones de uno a uno entre los elementos del dominio con los del codominio. Ahora, función sobreyectiva es aquella función donde en el codominio no sobran elementos. Quiere decir que todos los elementos del codominio están asociados. Entonces, para poder determinar o responder las preguntas, en este caso hay que revisar cada uno de esos diagramas y que cumpla la condición de ser función inyectiva y función sobreyectiva a la vez. O sea, esas dos condiciones hacen a una función biyectiva. Entonces vamos a revisar en la pregunta número 1, vamos a revisar si las funciones cumplen con las condiciones que tenemos que revisar. Revisamos la primera función para ver si se cumple. Vamos a revisar la primera situación. Si la función es inyectiva, observamos que se tiene en este caso relaciones, y voy marcando con rojo, de uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que el elemento A se relacionó con el 2, el B con el 1, el C con el 4 y el D con el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que hay relaciones de uno a uno. La función es inyectiva. Verificamos ahora si la función es sobreyectiva. Es muy práctico. ¿Por qué? Porque para saber si la función es sobreyectiva tenemos que ver si sobran elementos en el codominio y podemos observar que no sobraron elementos. Todos los elementos se asociaron. Por lo tanto, vamos a hacer una marca con verde que esta función sí puede tener inversa. Y recordar que la pregunta es ¿cuál función no puede tener inversa? Verificamos ahora, verificamos en este caso con la número 2, vamos a ver qué sucede. Si hay relaciones de uno a uno, verificamos m con y, n con x, s con y nuevamente. ¿Qué estamos observando? Que esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque las relaciones que se observan en el codominio no son de uno a uno. Hay dos elementos del dominio, M y S, que se están asociando con un elemento y eso no debe ser para poder catalogar o poder decir que esa función tenga inversa. También hay un detalle importante. Este elemento Z que se está señalando, vamos a señalarlo bien, ese elemento Z que se está señalando también está sobrando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa función, debido a esos dos detalles, que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, esa función no tiene inversa. Le vamos a poner en este caso una X con rojo de que esa función no va a poder tener inversa. Revisamos en este caso o
Para la número 3, O se relaciona con S, P con R, Q con T. Relaciones de 1 a 1, perfecto. No sobran elementos. ¿Qué quiere decir? Que esta función es biyectiva. Eso lo que quiere decir es que la función 1 y la función 3 van a poder tener inversa. La función que no va a poder tener inversa es la número 2. Entonces, ¿cuál no va a poder tener inversa? Marcamos en este caso opción B, que es la número 2. Vamos a responder de la misma manera el ejercicio 2 haciendo el mismo análisis para ver cómo nos va. Bien, empezamos a hacer el análisis y podemos observar detalles. Vamos a verificar relaciones de 1 a 1. El elemento A se relaciona con el 1, el elemento B se relaciona con el 2, pero aquí podemos ver un detalle. El elemento C se está asociando con dos elementos del dominio. Quiere decir que esa función ya no es inyectiva. Entonces ya no me tengo ni tan siquiera que molestar en verificar la otra propiedad. ¿Por qué? Porque con solo que falle una, ya no puedo catalogar o ya no puedo decir que esa función va a tener inversa. Entonces de una vez le voy a poner una X con rojo de que esta función no va a poder tener inversa. Verificamos en este caso M con Y, N con X, S con Z. Esa función cumple la relación de 1 a 1, por lo tanto es inyectiva, y observamos que no sobran elementos en el codominio. Por lo tanto, esa función es biyectiva. Le vamos a poner un check con verde que esa función va a poder tener inversa. Vamos a ver en este caso la función número 3 y aquí podemos observar que O se relaciona con T, P se relaciona con S, Q se relaciona con R, la función es inyectiva y podemos valorar también que esta función no sobraron elementos en el codominio. Por lo tanto, esta función es biyectiva, cumplió con ambas propiedades. ¿Cuál función no va a poder tener inversa? La función número 1. Entonces la respuesta va a ser A. ¿Ok? Para este caso ya vimos las condiciones que tiene que tener una función para saber si va a poder tener inversa o no. Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio para poder determinar más situaciones y continuar resolviendo lo que es esta práctica muy importante para repasar. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Ok, ahora aquí tenemos en este ejercicio, vamos a considerar lo que me proponen para ver cómo vamos dándole forma y resolvemos el ejercicio. Nos dicen que consideremos bien definida y biyectiva, muy importante, ya vimos que una función tiene que ser biyectiva para que pueda tener inversa. Considere bien definida y biyectiva la gráfica de la función que se le presenta. Y la función tenemos ahí que nos dicen que se llama f. Esa función f, como podemos ver, es una función lineal en la que se visualiza y bien señalados 5 puntos. Tiene más, pero señalados tenemos 5 puntos importantes para poder tomarlos en consideración y los vamos a retomar, muy importante. El punto A, que lo tenemos aquí en la pantalla con amarillo, los tenemos representados el A, el B, el C y el D. Vamos a repasarlos. El punto A tiene las coordenadas menos 2,8. Ahí la señalamos, menos 2,8. El punto B tiene las coordenadas menos 1, menos 6. ¿Ok? Rectifico. El punto A tiene coordenadas menos 2, menos 8. El punto C, 0, menos 4. 0, menos 4. El punto D, 1, menos 2. 1, menos 2. El punto E, 2,0. 2,0. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue determinar los puntos que estaban en la función f, los determinamos con el A, con el B y el C, D y E. Determinamos los puntos. Ahora, como nos dijeron que esa función era biyectiva, se garantiza que tiene inversa. Entonces, ¿cuál va a ser el detalle que vamos a seguir? Vamos a considerar los puntos que trabajamos
hace 30 segundos y vamos a determinar cuál es el detalle para constituir la función inversa. Entonces, vamos a ver cuál es el detalle que se hace para poder establecer y poder graficar la función inversa. Los detalles son, en este caso, tenemos que invertir cada uno de esos puntos en sus coordenadas. Por ejemplo, el punto A es de coordenadas menos 2, menos 8. Vamos a escribir la tabla de valores para la función inversa que queremos graficar, en este caso como menos 8, menos 2. El otro sería menos 6, menos 1. El otro sería menos 4,0, el otro sería menos 2,1, el otro sería 0,2. Bien, ya tengo los puntos en la tabla de valores para la función inversa que quiero graficar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darnos a la tarea con esos puntos que encontramos de poder ubicarlos primero en el plano y luego trazar la gráfica. Entonces vamos a representarlos, en este caso, en el plano para ver cómo nos va. El primer punto dice que son las coordenadas menos 8, menos 2. Entonces vamos a ver qué sucede con ese punto. Menos 8, menos 2 quedaría como por aquí. El siguiente punto, voy a corregirlo un poquito, ahí me disculpan. Vamos a ver, ahí aproximadamente. El siguiente puntito sería menos 6, menos 1, quedaría como por aquí. El siguiente punto sería menos 4,0, aquí. El siguiente punto es menos 2,1, aquí. Y el último sería 0,2, aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es trazar la gráfica para unir todos esos puntos y poder observar cuál es el detalle con respecto a la función inversa que estamos obteniendo. Vamos a graficar. Bien, como podemos observar, ya se trazó la gráfica de la función inversa con una línea roja donde se unen todos los puntos que anteriormente se graficaron y podemos observar la comparación que podemos tener entre lo que es la función, en este caso la original, con respecto a la función inversa. Esos son detalles importantes que podemos considerar para ir viendo el comportamiento de una y otra función. Entonces vamos a pasar al siguiente y último ejercicio para darle fin a lo que es la resolución de esta práctica. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Bien, estamos ya en el último ejercicio y en este ejercicio vamos a considerar la función que nos brinda con dominio desde menos 3 hasta 4, incluidos sus extremos, y en este caso también en el otro definida en el otro conjunto como de menos 7 a 7, incluidos sus extremos, en este caso su ámbito, y podemos observar también que esa función tiene una fórmula que es o criterio, que es 2x menos 1, y nos están diciendo que está bien definida y es biyectiva. Entonces nos piden encontrar la fórmula o el criterio de la función, en este caso 2x menos 1. Entonces vamos a repasar los puntos importantes para ir trabajando. El primer paso es escribir, en este caso señalo ahí con amarillo, con un check, escribir la función en términos de y. Entonces la función se reescribiría como y igual 2x menos 1. ¿Ok? Solo es cambiar la expresión, en este caso la expresión f de x que se está subrayando aquí por y, algo conocido. ¿Ok? Ahora, segundo paso que se tiene y se hace otro check con amarillo es un cambio de variable. Si teníamos al inicio la expresión y igual 2x menos 1, ahora el cambio de variable para poder obtener la función inversa se realiza de la siguiente manera. Donde está la x,
se va a escribir la y, y donde está la y se va a escribir la x. Eso es lo que tenemos en ese ejemplo, que la x se trató de poner en rojo y la y en amarillo para poder observarse el cambio. ¿Ok? Siguiente paso que vamos a hacer es despejar. Como lo dije, el siguiente paso es despejar y en este caso despejar y. El proceso para despejar y va a ser de la siguiente manera. Se tiene la expresión x y se tiene que enviar, en este caso, el 1 al otro lado, pero como está en ese caso menos 1, lo que se hace es pasarlo con su operación inversa, o sea, se va a escribir más 1 igual 2y. Como se tiene que seguir despejando y, lo que se hace es reescribir nuevamente la expresión x más 1 igual. Como el 2 está multiplicando a la par de la y, lo que se hace es su operación contraria y con el mismo signo, como el 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Vamos a corregir un poco para que me quede bien bonito. Lo pasamos a dividir y me va a quedar y igual x más 1 entre 2. Y ya terminamos y encontramos lo que es la función inversa. Solo basta poder expresar que la función inversa es f de menos 1x igual x más 1 sobre 2. Bien, ya se tiene la función inversa, solamente nos queda por hacer algunos cálculos muy rápidos que va a ser este y este. Y digo cálculos porque lo vamos a plantear y lo vamos a encontrar de una forma muy rápida con lo que es la calculadora. ¿Ok? Vamos a hacer el planteamiento para que se pueda observar de la mejor manera. Bien, como podrán observar, tenemos escrito lo que es el proceso de cómo poder encontrar, y en este caso se va a explicar de esta manera, la imagen de menos 6 en la función inversa que encontramos. Para el segundo detalle también se dice la imagen de menos 3 en la función inversa que encontramos y la imagen de 2 en la función inversa. Entonces, importante tomar en consideración que la función inversa que se encontró es esta que estamos señalando con dos líneas amarillas para poder determinar. Entonces, el proceso ¿cuál va a ser? Es sustituir el valor que me están diciendo en la función inversa para poder encontrar lo que se nos pide. ¿Y por qué sustituir? Porque el proceso es para una imagen. Entonces lo vamos a hacer muy rápidamente con la calculadora. Se hace el planteamiento para el primer detalle, la imagen de menos 6 en la función inversa. Entonces escribimos fracción menos 6, le sumo 1 dividido entre 2 y eso nos da menos 5 medios. Entonces vamos a anotar el resultado inmediatamente, menos 5 medios. Vamos con la otra. ¿Okay? La otra es, disculpen que tape, pero al final de cuentas después vamos a ver los resultados. La otra lo resolvemos como fracción menos 3 más 1 sobre 2. Eso es menos 1. ¿Ok? Menos 1. Escribimos menos 1. ¿Ok? Vamos con el último. El último sería, en este caso, vamos, fracción 2 más 1 sobre 2. Le damos igual, obtenemos 3 medios. Eso es lo que vamos a escribir. Obtenemos 3 medios. Y ahí tenemos lo que es el resultado de la imagen de menos 6 en la función inversa, la imagen de menos 3 en la función inversa y la imagen de 2 en lo que es la función inversa. Espero que les pueda servir de mucho este repaso y resolución de práctica.
esperando verlos pronto. Me despido, chao, hasta luego.